En esta lección vamos a hablar un poco acerca de la forma débil finito-dimensional o también conocida como la forma débil de Galerkin o la forma de Galerkin. Se le llama forma de Galerkin porque quien desarrolló esta metodología fue un matemático ruso de apellido Galerkin. Entonces, se puede plantear esta forma débil finito-dimensional a partir de las formas infinito-dimensionales o a partir de las formas analíticas exactas que ya hemos conversado hasta este momento. Por ejemplo, tenemos la forma fuerte, que consiste que una vez que nos son dados un desplazamiento inicial, una fuerza de tracción, una fuerza distribuida f de x y una relación constitutiva propia de mecánica de materiales o de problema de elasticidad que relaciona sigma con E por u, x, debemos entonces encontrar la función u de x o el desplazamiento que dependa de x, de tal manera que se cumpla esta derivada, que la diferencial o la derivada de sigma con relación a x más f de x sea igual a 0 en el intervalo de la longitud unidimensional de la barra 0,L. Con estas pistas, para poder resolver esta ecuación diferencial con estas condiciones de borde, que en el lado izquierdo de la barra u evaluado en x igual 0 sea una u inicial, es decir, un desplazamiento inicial, y que sigma evaluada en L sea igual a la fuerza de tracción T. Todo esto es la forma fuerte de la solución de la ecuación diferencial. También, por otro lado, lo podemos solucionar con la forma débil, que consiste en encontrar esta misma función u de x perteneciente a un espacio S, siendo el espacio S un espacio de funciones en donde se cumpla esta premisa, que el desplazamiento en x igual a 0 sea igual a una u sub 0 o una u inicial. De tal manera que para toda función w, siendo w una función de peso, y siendo esta w perteneciente a un espacio B, en donde se cumple esta premisa, es decir, una condición de Dirichlet homogénea, en donde w evaluado en 0, x igual 0, sea igual a 0, esto es lo que los hace homogénea, se cumple entonces la integral de 0 a L de w,x por sigma por a, es decir, por el área de la sección transversal de la barra diferencial de x, igual a la integral de 0 a L de w por f de x por a diferencial de x más w evaluada en L por t por a. ¿Ok? Entonces esto que estamos viendo acá es la forma débil para resolver la ecuación diferencial. Entonces resulta ser que hasta ahora no hemos podido encontrar una manera sencilla de resolver la forma fuerte o la forma débil. Ambas son expresiones exactas, analíticas del problema, y por lo tanto serían necesarios métodos aproximados para su resolución. Si usamos los métodos aproximados con la forma fuerte, vamos a llegar al método de diferencias finitas, que es popular, es muy conocido, convirtiendo la derivada de sigma en función de x en pequeñas diferencias. Esa es una manera de resolverlo. Por otro lado, también podemos hacerlo con la forma débil, es decir, aplicar métodos aproximados con la forma débil. De esta manera llegaríamos al método de elementos finitos, que es la pretensión de esta lección, de este curso, el cual está basado en la versión aproximada de la forma débil. ¿Ok? Entonces, por otro lado, también tenemos que la función u de x o el desplazamiento en función de x pertenece a un espacio S, ¿sí? Esto es la forma débil. Y que la función w pertenece a su vez a un espacio B, si lo recordamos en la forma débil. Y S y B son espacios infinito dimensionales. Podríamos imaginar, por ejemplo, polinomios de todos los órdenes. Y esto resulta que son espacios que contienen tantas funciones que no es práctico resolver el problema con estos espacios tan amplios. El problema, de hecho, con estos espacios es que son demasiado amplios
para la practicidad de las soluciones que estamos buscando. Para el problema específico de elasticidad, estos espacios abordan infinitas soluciones y no es lo que estamos buscando. Con los métodos aproximados podemos delimitar este alcance, o en pocas palabras, necesitamos métodos aproximados para que de los espacios amplios e infinitos podamos llegar a espacios un poco más cercanos y concretos para la resolución de nuestro problema físico. Entonces, vamos a construir aproximaciones con espacios finito-dimensionales. Para ello restringimos el espacio de soluciones y el espacio de la función de peso respectivamente. Entonces, replanteando el problema con espacios finito-dimensionales, vamos a tener una función aproximada o una u de x o una u super h de x. Todo lo que tenga el exponente h va a ser aproximado. Vamos a encontrar una u super h de x que pertenezca a un espacio super h, siendo este espacio super h un subconjunto del espacio S anterior. Fíjense que es un subconjunto porque este espacio super H es más pequeño, es finito dimensional, pertenece al conjunto amplio de funciones infinito dimensionales de S. ¿Sí? Entonces, este espacio aproximado super H está definido por todas aquellas funciones super H de X que pertenezcan a H1, que esto es un espacio muy especial de funciones, válido en el intervalo 0,L, de tal manera que de forma muy parecida a lo que ya hemos visto antes, la función u super h evaluada en 0 sea equivalente a la u inicial o al desplazamiento inicial que ya conocemos. ¿Ok? Ahora, identificando algunos términos, esta u super h de x es la solución aproximada, no es la solución exacta u de x de antes, sino es la solución aproximada. Esta S super H pertenece al espacio de soluciones aproximadas y esta H1 realmente es un espacio de soluciones regulares que luego vamos a ver que son los espacios de Hilbert. Pero estas soluciones regulares también se explican a continuación, ¿ok? Todo esto debe cumplirse de tal manera que para toda función aproximada de peso, toda función de peso aproximada, mejor dicho, perteneciente a un espacio B super H o espacio B aproximado, que también pertenece a un conjunto B mucho más amplio, de tal manera que B super H sea igual a W super H perteneciente al espacio H1 de 0,L, de tal manera que la función de peso aproximada evaluada en 0 será igual a 0 o una condición de Dirichlet aproximada homogénea. ¿Está bien? Entonces, lo que nos queda cuando planteamos o cuando replanteamos la forma débil en términos aproximados, nos queda una integral muy parecida, pero en realidad es una forma débil aproximada o una forma débil finito dimensional que no es equivalente a la forma fuerte o la forma débil. Es decir, el planteamiento del problema que vamos a abordar a partir de ahora, que es aproximado, sería esto. Y esta integral no es equivalente a la forma exacta fuerte o la forma débil. Y no debe serlo porque entonces estaríamos resolviendo el problema anterior estancados entonces en la tiranía de forma metafórica de la solución exacta. Nosotros no podemos encontrar una solución exacta, estamos compelidos, estamos forzados a utilizar la forma aproximada, ¿ok? Y por lo tanto, esta forma no es equivalente a la forma fuerte o la forma débil. Sin embargo, es esta forma aproximada con estos espacios de funciones regulares y de funciones aproximadas lo que nos va a permitir solucionar por fin el problema. Vamos a hablar un poco acerca de las soluciones regulares, solamente para terminar. Y este espacio H1 que ya hemos conversado antes se llama espacio de Hilbert o también espacio de soluciones regulares. Y digamos que es una clase de espacios en donde especificamos funciones para que pertenezcan a funciones
para que pertenezcan a espacios en donde tenemos control sobre ellas y sus derivadas. Las funciones que están en este espacio de Hilbert o espacio H1 son funciones de las cuales tenemos el absoluto control tanto de ellas como de sus derivadas. Ahora, esto significa que cuando tenemos control sobre las funciones, dichas funciones están delimitadas o acotadas, es decir, podemos trabajarlas punto a punto en el intervalo 0,L. Y también cuando decimos que tenemos control sobre las derivadas, entonces nos estamos refiriendo a que aseguramos su regularidad, es decir, que las funciones, incluso derivadas, son suaves, no son discontinuas, pueden ser derivables punto a punto. Esto es lo que significa que sea un espacio de soluciones regulares, ¿ok? Son soluciones suaves y son funciones sobre las cuales tenemos el absoluto control. Solo con estos espacios delimitados y completamente controlados es que podemos alcanzar la solución aproximada. En la lección siguiente vamos a ver cómo se puede resolver esta solución aproximada para finalmente dar paso entonces al método de elementos finitos.